Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Como los últimos 8 miércoles hemos estado en este horario con el capítulo Historia de Chile o Historia de la Democracia en Chile, y hoy día estamos en el penúltimo capítulo, ¿ya? En el cual vamos a ver, o el compañero Juan Carlos va a ver, el periodo entre el 73 y el año 1990. ¿Ya? Compañero Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, José. Aquí estamos prestos para dar cumplimiento a este penúltimo capítulo, donde vamos a tratar justamente la destrucción de la democracia y la instalación del régimen dictatorial, que es el preludio de la democracia actual, que es una democracia, es un régimen democrático muy particular, que se conoce como democracia protegida, construida y elaborada por los propios autoritarios y sostenida por los democráticos. Que es lo que Bueno, una, en el capítulo anterior yo lamentablemente no pude estar por razones de salud, pero sí lo escuché. Y tú te enfocaste básicamente entre el periodo 1958 a 1968-70, pero hubieron varios, básicamente hubieron un año en el cual fue el año decisivo, ya me molé, que fue en el 67, año en el, clave para no el confundirlo año con... clave, ya que ocurrieron una serie de hechos. Se Sí. dictó la ley, digamos, de sindicalización campesina, se dictaron, digamos, otra ley que también favorecía a los campesinos. Vino la reforma universitaria por otro lado, se creó se refundó el MIR. Tuvo el año en que también se fundó, estuvo el Congreso de Chillán, en el cual una de sus resoluciones era que la única forma de llegar al poder era a través de la vía armada, ¿ya? Sí. Y etcétera, etcétera, ¿ya? Ok. Y además, digamos, dentro de ese periodo ocurrieron una serie de hechos de importancia, como ser el Naranjazo, en el cual obligó a los partidos de derecha a unificarse para poder derrotar a Allende en la elección del 64. Ujú. Más o menos eso fue lo más importante que conversaste, además de otras cosas, y hablaste de tu libro, ¿ya? Otras cosas más, por lo menos yo lo vi, esta situación, como lo más importante. Ok. Bueno, gracias, José, por la introducción y vamos al capítulo de hoy, que tiene que ver con este periodo que José acaba de reseñar, que nosotros hemos considerado y hemos establecido justamente en el libro La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile entre 1925 y 1973, como el periodo más democrático de toda la historia política de Chile. Es decir, si uno tiene en consideración cuando partimos en este curso hace ya 8 sesiones atrás, en el capítulo 1 dijimos y especificamos que para poder analizar la democracia y su historia en Chile, tendríamos que establecer elementos que la pudieran reconocer como aquellos elementos fundamentales, centrales, los requisitos que necesariamente se le exigen a un tipo de democracia, que es a la democracia liberal representativa, no otro tipo de democracia. Para otro tipo de democracia se requerirían otro tipo de requisitos que debieran ser establecidos o señalados. Pero el que hemos tratado de reseñar nosotros y de demostrar en este curso, que está llegando a su fin, es demostrar cómo Chile fue logrando a lo largo de casi 200 años establecer un régimen democrático de carácter pleno, en la cual los 7 requisitos fundamentales establecidos por Robert Dahl en su poliarquía se llegaran a cumplir en su totalidad, en su mayor expresión.
Por eso dijimos que entre 1967 y 1973, periodo que incluye los últimos 3 años del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el gobierno de la democracia cristiana, y los 3 años del gobierno popular, es decir, desde 1970 a 1973, en esos 6 años, Chile fue una democracia política plena. Y quiero subrayar este elemento, que era una democracia liberal plena en términos políticos, porque lograba dar participación e inclusión a todos los chilenos y chilenas que tenían derecho a participar en la generación del gobierno. Tengamos siempre presente que una democracia se va a diferenciar de cualquier otro régimen político, sea este autoritario, sea un régimen dictatorial, sea un régimen totalitario, sean de monarquías constitucionales o no monarquías constitucionales, sino que monárquicos total y completo, en el hecho de que los ciudadanos, el pueblo constitucional, es decir, aquel sector que constitucionalmente se le otorgan derechos políticos, civiles y sociales y culturales que puedan participar en la generación directa del gobierno. Eso lo dijimos también en la primera clase, era el elemento central de una democracia cuando se va a constituir, porque logra quebrar, romper, destrozar, hacer añicos la concepción de que los gobiernos tenían que ser establecidos por mandato divino y sin la participación de los sectores sociales, ciudadanos o cualquier otro grupo. Eso fue un proceso largo de casi 200 años en el caso chileno para ir logrando que las ciudadanías fueran reconocidas, fueran otorgadas sus derechos, que dejaran de expropiarle la soberanía popular y que estos pudieran elegir libremente el gobierno. Esto no había ocurrido ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Solamente ocurrió entre 1967 y 1973, cuando, ¿cierto?, a partir de reformas constitucionales importantes, reformas institucionales importantes, como la reforma al derecho de propiedad, que hace posible la democratización del derecho a la propiedad, que todos puedan tener acceso a la propiedad. Eso es un hecho democrático muy intenso y que va a generar toda una serie de conflictividades. Pero también dijimos que se había establecido, ¿cierto?, el derecho a voto de los mayores de 18 años, que hasta ese momento, hasta el año 69, 70, solamente votaban los mayores de 21 años. Tampoco podían votar los analfabetos, que si bien es cierto, se había ido incorporando masivamente los sectores analfabetos al proceso educativo a través de una intensa reforma educativa que se lleva a cabo durante el gobierno de Frei, y los jóvenes salían a los espacios poblacionales, a los espacios campesinos, agrarios, rurales, a través de la práctica de la educación, ¿cierto?, popular, para enseñar a leer y a escribir a personas que durante siglos habían sido mantenidos en la ignorancia en ese sentido. Entonces se le entregaba una posibilidad de ser sujetos ilustrados, podían comenzar a leer, podían comenzar a ser sujetos pensantes, en lo que Paulo Freire decía, ¿cierto? El gran educador, podía encontrar su emancipación de las cadenas que lo ataban a la ignorancia. Eso fue el proceso también incorporado
durante la década de este periodo, los 60, 70, la incorporación de todos los ciudadanos a la lucha política, a la vida social, a la ciudadanía activa en sus barrios, en sus poblaciones, en sus empresas, en las fábricas, en los colegios, en las universidades, etc. La sociedad chilena era un hervidero de representaciones políticas. Habían partidos que iban desde la extrema derecha hasta partidos que eran también de la extrema izquierda. Todos podían sentirse representados o todos podían participar en aquellos grupos que se sentían más cómodos o que eran parte de su propia identidad política. No había restricciones para la participación, etcétera. Entonces, por lo tanto, el régimen político, como digo, fue logrando una inclusividad en la cual, ¿cierto?, hacia marzo del año 73, que fue la última gran elección parlamentaria que se lleva a cabo en el país, un gran porcentaje de la población, por sobre 4 o 5 millones de personas, podían votar. Piensen ustedes que a comienzos del siglo XX, solamente menos del 7% de la población podía votar. Y llegamos, ¿cierto?, a tener 4 o 5 millones de gente que votaba en las elecciones. Eso es un proceso de democratización. Todo proceso de democratización sustantiva, como la que yo estoy reseñando, que se manifiesta en normas constitucionales, institucionales de participación, de representación, etcétera, genera indudablemente una competencia y una rivalidad y genera una amenaza para el poder de las clases propietarias, para el poder de las clases dominantes, para el poder de aquellos que han sido siempre privilegiados por tener el control del poder social y económico, que ahora ya estaban perdiendo indudablemente el poder político, o lo estaban traspasando a otros sectores sociales, con lo cual ellos se sentían amenazados. Y esa amenaza de la democracia los amenazaba a esos sectores, y por esa razón en 1967 van a fundar, 66, 67, van a fundar un partido nuevo que va a unificar a dos partidos rivales eternos desde el siglo XIX a la fecha, 67, que es el Partido Nacional. El Partido Nacional es un partido que se unifica a partir del Partido Liberal y el Partido Conservador, rivales eternos durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, pero conformaban la derecha política. Y el Partido Nacional, ¿cierto?, va a ofrecer, va a plantear, va a sugerir que es necesario, y quiero dejarlo categóricamente establecido, que ya en 1967, 3 años antes de que se produjera el triunfo de la Unidad Popular, ya el Partido Nacional, a través de su programa que se llamaba la Nueva República, se planteaban el término de la democracia liberal chilena de ese momento. Porque consideraban que esa democracia, ese régimen político, era perjudicial para sus intereses y lo veían como una amenaza que había que coartar, que había que limitar, que había que ponerle fin. 3 años antes del triunfo popular. No es que, y esto es interesante, no es que solo la Unidad Popular va a venir a constituir, ¿cierto?, una amenaza directa a los intereses de la clase, sino de la clase dominante, sino también las reformas institucionales, políticas y sociales, educativas, que impulsó el gobierno democrático cristiano, ¿cierto?, en su primera fase, del 64 al 67, son vistas como una distorsión, una trastocación, una
modificación de las bases de la dominación. Y por lo tanto había que ponerle fin. Ya en 1967. Y ese programa, que yo lo recomiendo que lo busquen porque está en la web, léanlo porque ahí van a encontrar los fundamentos y principios fundamentales de lo que va a ser posteriormente la dictadura militar del año 73 en adelante. Por lo tanto, en el año 1970, cuando se produce la elección presidencial de 1970, quiero señalar también otro elemento tremendamente significativo. Como la reforma constitucional se aprobó en el año 1969, a poco tiempo de andar o ya echar andar las campañas electorales presidenciales, el acuerdo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores fue que todas las reformas se aprobaban, pero se ponían en vigencia a partir del año, después de las elecciones de del 4 de septiembre de 1970. ¿Por qué esta idea? Porque así no se acusaba o no se malinterpretaba de que al poner en práctica, ¿cierto?, las reformas institucionales y políticas que daba derecho, por ejemplo, a los jóvenes de 18 años, analfabetos, a la gente que tenía algún tipo de discapacidad, etcétera, se estaba interviniendo en el proceso electoral. Se cuidaban ciertas formas en ese momento y se estableció de que todo eso se ponía en práctica inmediatamente después, fundamentalmente en las elecciones de regidores y alcaldes de 1971. De manera entonces que se lleva a cabo la elección con los mismos antecedentes, con las mismas reglas, con las mismas leyes electorales que regían incluso la elección del año 64. No había habido otra modificación. Y todos los intentos de intervenir, como por ejemplo era establecer la segunda vuelta electoral de carácter ciudadano, como lo propusieron algunos diputados de la izquierda cristiana y del MAPU, ¿cierto?, fue rechazado en ese sentido por lo mismo, porque se consideraba que estaba la elección presidencial muy encima. Y aquí se daba el hecho de que era una competencia a tres bandas. Es decir, aquí hay un mito que se había establecido y algunos sociólogos, algunos politólogos incluso e historiadores repiten permanentemente de que se habían formado tres tercios, los famosos tres tercios chilenos, que en realidad hasta ese momento nunca se habían manifestado, cabe señalar, porque para el año 1964, para la elección presidencial, no hubo tres tercios compitiendo, y si lo habían, rápidamente se decantó por el lado de la derecha y se formó una alianza no explícita, no manifiesta entre la derecha y la democracia cristiana, que la derecha votó masivamente por la democracia cristiana para impedir justamente el triunfo de Salvador Allende. Pero en la competencia del año 1970 sí habían tres proyectos de sociedad, de Estado, de gobierno radicalmente distintos. Y los tres eran profundamente competitivos. El proyecto que representaba a la derecha con el programa de la Nueva República, que era terminar con la democracia liberal representativa, tal cual como estaba funcionando desde 1958, 67 hasta esa fecha, y volver a la configuración de un Estado o un régimen, mejor dicho, autoritario, centralizado, de la imagen que siempre han tenido la derecha de su mito histórico más querido y permanentemente añorado y al cual le rinden pleitesía, en la cual que es el autoritario número uno
de Chile, que fue Diego Portales. Diego Portales es la imagen de la autoridad y del orden de la derecha siempre. Ahora podrían tener también a Pinochet, pero bueno, pero Pinochet está muy cercano y no les conviene nunca levantarlo, pero levantan a Portales que de una u otra manera, ¿cierto? Se dice, cosa que yo niego tajantemente, como otros historiadores, otros politólogos y otra gente que entiende cómo funcionan las cosas y no a través del mito, que Portales no tiene ninguna importancia en la construcción del orden político que se genera a partir de los años 36 en adelante, después de su asesinato. Bueno, pero ellos levantaban esa figura de Portales, ¿eh? La figura del orden, ¿eh? Etcétera. Esa era mantener el sistema capitalista, incluso capitalismo industrial, tal cual como se había diseñado a partir de los años 30, 38, 40 en adelante, pero, ¿cierto?, con una condición autoritaria. Ese era el elemento como central. El proyecto de la democracia cristiana, digamos, bastante, yo diría, deslavado. El Radomiro Tomic, siendo un sujeto muy claro, teniendo mucha percepción de lo que era el desarrollo económico y político y social de Chile, un ex embajador en Estados Unidos, es decir, un hombre que tenía elementos progresistas, pero igualmente era un sujeto que apostaba por el capitalismo liberal, no era un socialista, Radomiro Tomic, de ninguna manera, y por lo tanto él planteaba, ¿cierto?, un capitalismo tipo alemán, de ese estilo, con doctrina social de la iglesia, redistribución, incluso profundizar algunas de las reformas del gobierno de Eduardo Frei, pero ese proyecto que se había propuesto la democracia cristiana de haber estar 30 años en el gobierno, da la impresión de que después del 67 al 70 se fue desfondando, perdiendo vigencia, perdiendo atractivo, seducción y todo lo contrario, ¿cierto? Toda la gente vio en el proyecto de Frei Montalva más bien un intento de mantener el capitalismo de acuerdo a los intereses del imperio, es decir, de Estados Unidos, ¿no?, que financiaba directamente a la democracia cristiana. Por lo tanto, Tomic no era una respuesta tampoco para la crisis estructural o la crisis económica y social que vivía el país. Y por otro lado, ¿cierto?, estaba la cuarta candidatura de Salvador Allende, que se planteaba nuevamente la posibilidad de llegar al poder y poner en marcha la vía institucional, la vía política al socialismo en democracia, iniciar un proceso efectivo de nacionalización de la riqueza básica, iniciar un proceso de distribución de la riqueza mayor con la estatización y socialización de importantes medios de producción, y se proponía conformar y constituir un área social de la producción en la cual se consideraban 91 empresas monopólicas que tenían el control de la economía chilena y traspasarla hacia un área social dirigida por los trabajadores o por la política estatal, ¿no? Y ese proyecto había ido logrando a lo largo del 52 al 70 apoyos distintos, variados. El mayor apoyo electoral lo había obtenido el 64, a pesar de haber perdido la elección, pero sí tenía la posibilidad de que en el año 70 podía ganar. Y ganó. Y ganó. Ganó en una competencia a tres bandas. Gana Salvador Allende con un poco más de 36.1%, algo así, 36% de la votación, seguido muy cercanamente por el candidato de la derecha,
el empresario industrial y financista Jorge Alexander Rodríguez, que era hijo ya del León de Tarapacá y había sido presidente en el año 58, cuando derrota justamente a Allende también por una escasa mayoría, y que y el Senado, ¿cierto? Y la Cámara de Diputados son los que deciden mantener la primera mayoría como ganador. Y aquí viene lo interesante. Esta democracia, así como se había desarrollado en Chile, esta creación, ¿cierto? Esta competencia a tres bandas, o esta competencia a tres bandas, había permitido el triunfo de la izquierda. Así como en 1938 la izquierda unida con el Partido Radical, Partido Comunista y el Partido Socialista, la CTC, la Central de Trabajadores de Chile y el Partido Radical habían logrado el triunfo con el Frente Popular, habían ganado con el 51 y tantos por ciento, y el candidato de derecha solamente un 49, hacía muy estrecha, pero se había reconocido el triunfo de lo popular y por lo tanto llegaba por segunda vez la izquierda, pero ahora llegaba sola, es decir, llegaba sin alianza con el centro político, como había sido durante el periodo anterior del Frente Popular, y ahora tenía que enfrentar la construcción de lo que Salvador Allende define como la vía chilena al socialismo en democracia, o más cotidianamente como el socialismo con empanada y vino tinto. Indudablemente que este triunfo popular electoral era la coronación, por decirlo así, del proyecto político institucional que Allende se había propuesto a partir del 52. Y dentro de esa propuesta, Allende comienza a llevar a cabo una serie de transformaciones que tienen que ver con los elementos centrales, digo yo, que hace que el proyecto de la Unidad Popular fuera un proyecto revolucionario y fuera una revolución no armada. Es decir, es una revolución que busca modificar las estructuras del poder del capital para hacer que esa estructura, ¿cierto?, se desaparezca y se constituya la estructura del poder de los trabajadores. ¿Y qué es lo que hace Allende? Comienza a producir la formación del área social de la producción o el área social de la propiedad, y comienza a expropiar a los medios de producción en manos de los capitalistas. Comienza a expropiar los bancos, comienza a expropiar, a estatizar las comunicaciones, a nacionalizar las riquezas básicas, termina y profundiza la reforma agraria, distribuye tierra al pueblo mapuche, es decir, genera un cambio profundo en la estructura de la propiedad. Eso para mí, y para no profundizar mucho en este tema, es el tema central. Allende estaba modificando la estructura del poder porque estaba cambiando la estructura de la propiedad. Y eso sin duda va a generar la oposición inmediata de los propietarios, a los cuales Allende estaba confiscando, expropiando, dejando sin poder. La construcción del poder social se inicia con la destrucción del poder social y económico de la clase dominante. Al que retirarle la base material del poder de la clase dominante, está perdida y por lo tanto no podía modificar lo que Allende y la Unidad Popular estaban haciendo. Esto con una serie de discusiones, de problemáticas, de contradicciones, de rivalidades entre los propios partidos que conformaban la Unidad Popular, es decir, entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, entre los MAPU, entre la izquierda cristiana, la conformación de
alianza interna dentro de la Unidad Popular entre aquellos que eran los que querían avanzar sin transar, que era como la consigna del Partido Socialista, y los que querían avanzar consolidando, que era la política fundamentalmente del Partido Comunista, y estoy siendo bastante sintético en aquello, y que generan diferentes alianzas. Pero este experimento político de Allende de conducir el proceso de transformaciones dentro de la democracia liberal, o como se decía en aquella época, la democracia burguesa, y este es un elemento central. Allende en ningún momento quiso suspender la democracia para llevar a cabo su proceso, todo lo contrario, la quería extender y ampliar política y social, económica y culturalmente. Esa era la intencionalidad del proyecto revolucionario de Allende en materia de la democracia propiamente. Era transformar la democracia en democracia política, en democracia social y económica. Era hacer de la distribución de la riqueza de otra manera, que esto no quedara bajo la apropiación privada. Pero todo esto se daba en el contexto internacional de la Guerra Fría, es decir, de la confrontación entre el mundo socialista que representaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a Estados Unidos. Y Estados Unidos obviamente que consideraba que su patrio trasero era América Latina y veía con terror, con horror y con rabia como, cierto, un país perdido en el extremo sur del continente decidía ser socialista y no seguir siendo capitalista, lo cual hizo estallar en iras a Richard Nixon, que era presidente de Estados Unidos en ese momento, y ordenó a su canciller Henry Kissinger que hiciera todo lo posible por hacer posible, valga la redundancia, la caída y la no ascenso de Allende al gobierno. Y comienzan todos los atentados contra el gobierno de Salvador Allende, partiendo con el asesinato de René Schneider, el comandante en jefe del ejército, como una manera de presionar a las Fuerzas Armadas para que éstas intervinieran en el proceso, obligando a la democracia cristiana a generar un estatuto de garantía en la cual el gobierno de Salvador Allende se comprometía a respetar la Constitución y las leyes en función de que la democracia cristiana terminara votando por Salvador Allende y lo ratificara como el presidente electo. Bueno, todo eso se produjo, y ustedes lo saben bien, hasta que llegó el momento en que no había forma de votar a Salvador Allende. No había forma de provocar una destrucción de lo que se estaba construyendo. Estaba el paro patronal de octubre del año 72, etcétera, que fueron intentos de lo que se llamó la insurrección de la burguesía en contra del gobierno de Salvador Allende, pero el gobierno de Salvador Allende tiene una cualidad que fue el único gobierno que partió con una votación cuando fue electo y terminó con otra votación elevada. Cuando uno estudia hacia atrás las votaciones de los presidentes de la República, como el propio Frei, el propio Jorge Alessandri, el propio Carlos Ibáñez del Campo, y qué decir de Gabriel González Videla, cuando llegaba el momento de su continuidad o con elecciones intermedias, la coalición gobernante siempre bajaba su votación. Pero digamos que la votación real, efectiva, aquella que hace una distribución del poder político, la que se lleva a cabo en marzo de 1973,
que conforma el Partido Federado de la Unidad Popular, que confronta a la Confederación Democrática, la unión de la democracia cristiana, que ya estaba en una actitud golpista total y completa con, con el Partido Nacional, en la alianza de la Confederación Democrática, la CODE, ¿cierto? Buscaban, ¿cierto?, ganar esas elecciones y obtener una mayoría absoluta superior al 60% de los votos para destituir institucionalmente a Salvador Allende, es decir, darle un golpe institucional, acusarlo y votarlo constitucionalmente. Pero ¿qué pasó? La organización, el desarrollo, la conciencia política de miles de trabajadores y sectores populares, estudiantes, mujeres, etcétera, llevó a que la Unidad Popular en marzo del 73 obtuviera 8 puntos más de lo que había obtenido en el año 70. Pasó de 36% al 44 y tantos por ciento de los votos. Con lo cual no logró la CODE la mayoría para destituir a Salvador Allende. Esto llevó al plan B. El plan B siempre estuvo ahí presente, que desde el año 70 estaba el plan B, que era derrocar militarmente a Salvador Allende. Y una serie de episodios en la cual, cierto, uno puede observar que el ejército y especialmente la figura de Carlos Prat, cierto, decide, en vez de dividir el ejército, provocar la división institucional, él decide dimitir, renunciar para no dividir su institución y dejarle el paso libre a los golpistas que van a tener en Pinochet, Augusto Pinochet, que justamente durante este mes de agosto se conmemora, ¿cierto?, cuando fue nombrado, ¿cierto?, nombrado comandante jefe, y ellos pueden poner en práctica, ¿cierto?, toda la fase golpista de múltiples generales que habían estado en Estados Unidos y que respondían más a los intereses estadounidenses que a los intereses de la sociedad chilena y especialmente de la sociedad popular. Y por lo tanto, el 11 de septiembre de 1973 derrocan en primer lugar, y insisto sobre este punto, derrocan al presidente Salvador Allende, provocando, ¿cierto?, la caída de su gobierno, la suspensión, obviamente, de todo el proceso revolucionario y la restitución de lo que a ellos les interesaba fundamentalmente. Lo que les interesaba fundamentalmente a ellos era la recuperación de los medios de producción, de los medios del poder que está radicado en la propiedad de los medios de producción. Y eso, cierto, conlleva también la suspensión y la eliminación de ese régimen político que había dado lugar al gobierno popular. Es decir, ponen fin a la democracia chilena. Ponen fin a ese periodo democrático de 1967 a 1973. Y suspenden, obviamente, lo que era la democratización, el proceso de larga democratización con interrupciones y quiebres que se había desarrollado entre el año 1920 y 1932 en adelante, con una serie de quiebres, como lo hemos señalado, ¿no? Pero se destruye eso. ¿Y qué es lo que hace la clase propietaria, tanto nacional como internacional? Instalar una dictadura genocida que va a perseguir, encarcelar, asesinar
y hacer desaparecer a todas las organizaciones políticas de izquierda y especialmente a sus militantes. Hay un intento de hacer desaparecer al MIR, al Partido Socialista, al Partido Comunista, a los MAPU, a todos. Una persecución intensa, dramática. Se establece no un solo campo de concentración. En Chile no se concentran todos, se constituyen varios centros de tortura, de asesinato. No, lo peor y lo más atroz del autoritarismo chileno se hace presente durante 17 años. 17 años en la que la dictadura arrasó y intentó arrasar con la izquierda, con los sectores populares, con allanamientos masivos, con sacar a hombres y mujeres en la madrugada a la calle para revisarlo, allanarlo. No, es una cosa que no tiene nombre. Esos cientos de hombres y mujeres que dieron la vida luchando por un ideal, como yo digo en el libro, ¿cierto? El pueblo chileno entre 1973 y 1970 y 1973, los sectores populares, los sectores trabajadores, los sectores campesinos, ¿cierto?, de extracción popular, habían considerado eso de que el pueblo genera el gobierno y los gobiernos son en función del pueblo y para el pueblo. Esa definición lincolniana de democracia es la que van a destruir este grupo de criminales que tomaron el control del país el 11 de septiembre de 1973. Pero el proyecto de la dictadura era también un proyecto que va a dirimir, que se va a conflictuar internamente, porque había que decidir qué hacer con la sociedad chilena. Algunos sectores de las Fuerzas Armadas y también sectores civiles sostenían que había que seguir con el proyecto nacional industrial, económico, capitalista de esa naturaleza en los primeros años. Otros que a partir de la entrega de lo que se conoce como el ladrillo, se proponían refundar el capitalismo nacional. Y finalmente, como todos sabemos, el régimen opta, Pinochet y los suyos optan por impulsar, ¿cierto?, la instalación del modelo económico neoliberal propuesto por la Escuela de Chicago y especialmente por una serie de académicos de esa universidad, en la cual sobresalía, ¿cierto?, Milton Friedman. Pero eso se pone en marcha a partir de 1975 en adelante con las medidas de shock, y de ahí en adelante comienza la instauración del modelo neoliberal y la destrucción, obviamente, de todo lo que había hecho el Estado en Chile entre 1930 y 1973. Se inicia el fin de la industrialización, se comienza a privatizar las industrias, se comienzan a vender en los años 80 todo lo que el Estado había hecho. El mejor ejemplo es el caso de Huachipato, de la CAP. Se termina con la forma como había operado la Corfo, y todo esto entre medio de una serie de situaciones en la cual se destaca el año 1980, cuando el dictador, entusiasmado por la bonanza económica que se había producido entre el año 79, 80, 81,
en la cual se hablaba del milagro económico chileno, tratando de semejanza con el caso brasilero, etc. Se propone institucionalizar el régimen autoritario dictatorial existente. Y para esos efectos, ¿cierto?, se establece la Comisión Ortúzar, se establece, ¿cierto?, la posibilidad de tener una nueva constitución política que reemplazara a la Constitución de 1925, que ya estaba suspendida a partir del año 73, en la cual, ¿cierto?, la dictadura gobernaba a través de decretos con fuerza de ley. En el año 1980, ¿cierto?, se propone esta nueva constitución política, que cuando uno la lee, la constitución política de 1980, hay que partir de la base que tiene dos momentos, en la cual consagra en primer lugar un régimen autoritario centralizado en la figura de Pinochet, que son los 8 años iniciales de 1980 hasta 1988, en cual predomina el articulado transitorio de esa constitución, en que, entre otras cosas, estaba el artículo 24, que permitía, ¿cierto?, perseguir a todos aquellos que profesasen ideas de izquierda, o podía relegar o podía exiliar. Estaba también el artículo 8 de la Constitución del 80, que prohibía explícitamente a los partidos marxistas, a los partidos de izquierda. Es decir, era una constitución política que tenía estos dos cuerpos. Por eso algunos han sostenido que son una sola constitución con dos aspectos institucionales internos, que era la constitución, ¿cierto?, el articulado transitorio, y que establecía un plebiscito sucesorio en la cual a Jaime Guzmán, creador y articulador fundamentalmente con otros, ¿cierto?, como Raúl Bertenson, gente de esa naturaleza, ¿cierto?, que proponían un plebiscito en la cual se le preguntara a la población si quería que Pinochet continuara por otros 8 años más. Es decir, Pinochet podía haber estado, de haber ganado el plebiscito de sucesorio, haber estado los 8 años del 80 al 88, y después eran 16 años más los años que llevaba como dictador, que eran 17, y por lo tanto debía estar como 24 años en el poder. Bueno, para Pinochet no era problema estar 24 años, porque su ejemplo era admirador indudablemente de la dictadura de Francisco Franco en España, y este señor, ustedes recordarán que estuvo 40 años. Por lo tanto, Pinochet tenía esa idea de que él podía estar más tiempo. Sin embargo, esa institucionalidad que comienza a ponerse en práctica a partir del año 88 contemplaba, ¿cierto?, la posibilidad de una derrota electoral de Pinochet. Pero dentro de ese periodo habría que decir que a partir del año 82, 83, fundamentalmente con el impacto de la crisis económica de esa época, la crisis de la deuda, la crisis también del cambio de patrón de acumulación de industrial al mercantil financiero, como el que se proponía en el modelo neoliberal, ¿cierto? Se generan condiciones para que la población se manifieste, y comienzan todo el ciclo de protestas nacionales a partir de mayo del 83, donde se comienza a manifestarse la sociedad chilena en contra del dictador. Ahí se comienza a dar lo que yo denomino el movimiento democrático nacional, que buscaba por distintos mecanismos, ya sea a través de la desobediencia civil,
a través de la protesta, como también de todas las formas de lucha que planteaba, por ejemplo, el Partido Comunista y de la organización de grupos armados, la lucha frontal armada contra la dictadura, que no solamente buscaba negociar, sino que buscaba derrotarla militarmente a través de la violencia revolucionaria. Sería muy largo reseñar aquello, pero lo que quiero señalar es que se va a constituir un movimiento democrático nacional que tenía tres expresiones o dos expresiones fundamentales, que era la alianza democrática hegemonizada por la democracia cristiana y con un diversos grupos de partidos desprendidos de los partidos históricos, y el MDP, el Movimiento Democrático Popular, liderado entre otros por el Partido Comunista, el Partido Socialista Almeida, el Partido Socialista ya se había dividido en 1979 y habían como 14, 15 expresiones de los socialistas. El MIR también estaba presente, ya en una fase bastante decadente, pero seguía siendo un referente. Y la configuración a partir de los años 83, 84 en adelante, de nuevos referentes políticos populares, como por ejemplo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que va a ser un activo combatiente y un activo luchador social y político por romper con la dominación pinochetista y neoliberal. Pero también surge otro grupo, ¿cierto?, que era también de esa misma naturaleza de usar las armas, que era el movimiento juvenil Lautaro, que se desprende de un sector del MAP. Es decir, en Chile en ese momento también hay una gran efervescencia de lucha social contra la dictadura. Y esto se va a definir, si ustedes quieren, en un hecho, en un año que fue calificado por el Partido Comunista como el año decisivo, como el año en que Pinochet tenía que caer como fuera a través de las movilizaciones sociales, que era el año 1986. Ese año 1986 se produce, ¿cierto?, el intento de darle muerte al dictador por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que no logra el cometido, pero sí logra hacer una transformación en los sectores que eran opositores y llaman a abandonar la barricada, llaman a establecer la idea de refugiarse, en lo que yo digo, refugiarse en la institucionalidad pinochetista, porque mostraba a un pueblo que estaba convencido que solo la lucha armada podía hacer posible la derrota del dictador. El hecho de que la Alianza la Alianza Democrática, como también el bloque socialista, e incluso algunos sectores del movimiento democrático popular aceptaran el itinerario establecido por la Constitución del 80, permitió que asumieran la conducción del movimiento democrático nacional los sectores más conservadores, y entre ellos el más conservador de todos, que era Patricio Aylwin, que había propuesto ya en 1984 que había que reconocer la Constitución política de 1980, porque discutir su ilegitimidad no conducía a nada, y que había que reconocerlo en lo hecho y tratar de vencer o derrotar al dictador dentro de la institucionalidad. Bueno, esto hipotecó, este planteamiento hipotecó la historia política de Chile de futuro. Porque ¿qué es lo que hizo esa situación en términos concretos? Aceptar lo que mucha gente rechazaba, que era la Constitución de 1980, que había sido aprobada en septiembre de los 80 con una serie de mecanismos de fraude. Ninguna dictadura, ¿cierto?, es confiable en ese sentido, y por lo tanto el fraude se impuso, donde no habían registros electorales, no había nada,
que permitiera, ¿cierto?, confiar en los resultados que entregó Pinochet y calificó a todos los que habíamos votado en contra de esa constitución como que éramos no chilenos, y Merino se encargó de decir que éramos humanoides, es decir, unos seres sin derechos humanos. Y por eso también se explica una serie de atrocidades que cometieron después de los 80, entre ellos quemar vivo a Roja de Negri, a la Carmen Gloria, degollar a tres destacados dirigentes comunistas, etc. Eso éramos nosotros, seres humanos sin derechos, humanoides, según decía el comandante en jefe de la Marina. De manera entonces que eso, el hecho de que fracasara el intento de asesinato de Pinochet abrió una coyuntura, una estructura de oportunidades para que todos los sectores conservadores y que todos esos sectores que ya venían mirando con cierto nivel de aceptación las transformaciones sociales, como también las transformaciones económicas, fundamentalmente estas últimas, con buenos ojos, ¿cierto?, apostaran de que había que derrotar al dictador en un plebiscito y por lo tanto no cuestionar, ¿cierto?, lo que se había hecho en materia de derechos humanos o en materia de violación de derechos humanos, bien digo, o sin tocar todo lo que habían hecho en términos de la recuperación de la propiedad privada. Dos elementos fundamentales establecidos por los transitólogos de la época, que decía que para que la transición de un régimen autoritario como era, o dictatorial, como era Pinochet, pasara a una democracia, había que respetar los derechos de propiedad y no condenar a los agentes y a los que se habían visto involucrados en violación de derechos humanos. De manera entonces que la democracia cristiana, el Partido Socialista Renovado y una serie de otros grupos aceptaron competir en 1988 en el plebiscito del 88 que permitiera, ¿cierto?, poner fin al gobierno de Pinochet, pero no al régimen dictatorial, ni tampoco poner fin o modificar aquel régimen político que estaba establecido en la Constitución Política de 1980. Los creadores, los redactores, los que idearon la Constitución del 80, pensaron de que había que evitar que en el futuro próximo, en el futuro inmediato, pudiera volver a ocurrir lo que había ocurrido en 1970, que había que impedir que la izquierda revolucionaria o la izquierda transformadora pudiera llegar al gobierno. Y esto había que evitarlo constitucionalmente. Y por eso crearon esta forma de régimen político muy, muy, muy novedosa, que es un aporte a la teoría del autoritarismo latinoamericano, producto de una mente enfermiza como la de Jaime Guzmán Errázuriz, enfermiza en el sentido de que todo lo que no fuera dentro del orden tradicional cristiano occidental, todo era maldad, todo era comunismo, todo era algo que trastocaba los valores cristianos y por lo tanto él se dedicaba a perseguirlo de todas formas. En ese sentido, Guzmán crea esta nueva forma de democracia, porque acá se hace mucho planteo de que estamos dentro de una democracia liberal representativa. No, Chile desde 1990 hasta la fecha, como lo vamos a ver en la última clase de este curso, vive un tipo de régimen que se denomina y fue nombrado por los propios autoritarios y aceptado por los propios democráticos que estaban dentro de la concertación por el no, que es el régimen de democracia protegida.
El régimen de democracia protegida es una forma de régimen político que no tiene ninguno de los, o tiene restringido, o tiene bastante disminuido aquellos elementos que son propios de una democracia liberal o de una democracia poliarquía, como diría Robert Dahl, y semejante, si ustedes quieren, semejante o parecida a aquella democracia que tuvimos entre 1967 y 1973. Esta democracia, como lo demostraré la próxima clase, esta democracia es totalmente distinta y de menor calidad, como se dice hoy día, o de menos condición democrática, en otras palabras, que la democracia que se tuvo entre 1967 y 1973. Es decir, después de ese periodo, y después de la dictadura del 90 del 73 al 90, al 91, cuando se pone en marcha este régimen político, volvimos, si ustedes quieren, volvimos hacia atrás, involucionamos en términos de proceso de democratización hacia formas democráticas limitadas, cerradas, que no permitían la expresión total y cabal de la ciudadanía, con un sistema de partidos cerrado, controlado, con un sistema binominal que era la negación misma de las representaciones, etcétera. Esa es la democracia que se pone en marcha en 1990. Una democracia limitada, ¿cómo dice su nombre? Protegida. ¿Y de quién se protegía esa constitución? Se protegía justamente de sus propios ciudadanos y ciudadanas, y especialmente de aquellos grupos que podían volver a intentar lo que Salvador Allende y la Unidad Popular intentó en 1970 a 1973. Pero también evitar lo que había hecho el gobierno de Eduardo Frei Montalva cuando hace la modificación de la Constitución del 25 en el periodo del el artículo 10, inciso 10, que modificó el derecho de propiedad. Es decir, esta democracia que se inaugura en 1990 y que es aplaudida por toda la concertación de partidos, no es la mejor democracia. Es una de las peores democracias, yo muy semejante, diría yo, a la democracia del siglo XIX. Pero, ¿cuál es la diferencia con los regímenes democráticos del siglo XX? Que en esta democracia protegida no hay proceso de democratización. Están cancelados. Esa es la situación política que nos lega. La dictadura, yo no he querido detenerme en mucho en la dictadura porque esto es un curso que quiere mostrar que en Chile, insisto sobre este punto, el único momento democrático que hemos tenido políticamente hablando, insisto, políticamente hablando, es el periodo del 67 al 73. Y la próxima clase haremos las conclusiones y cerraremos este curso agradeciendo, por cierto, a Radio Cordón Camarga la oportunidad que hemos tenido de comunicarnos con todos ustedes, que ha sido para mí un gusto porque hemos logrado tener en determinadas clases más de 300 visualizaciones, es decir, 300 personas que se han interesado en escuchar parte o toda la clase. Así que, bien, nos vemos en próximo fecha, que va a ser un martes o jueves, de acuerdo a lo que estamos conversando con José, que es el que nos va a invitar a un nuevo ciclo
político, histórico-político a partir del próximo viernes, pero sí me va a permitir hacer la última clase la próxima semana. Dejamos hasta aquí, José, ¿te parece? Dejamos hasta acá. Yo te agradezco tu paciencia, tu disposición de tiempo, digamos, de haber estado estas 8 clases más una novena que viene la próxima semana. Y como tú bien decías, a partir del miércoles comienza un nuevo ciclo, porque este ciclo de educación política, por lo menos digamos a la gente que está acá en la radio, nos entusiasmó mucho. El hecho de que 300 personas lo vean, más o menos en promedio, lo vean semanalmente, significa que estamos ganando 300 conciencias, ¿ya? Y en un país en el cual, digamos, la televisión formal los idiotiza, este tipo de programa enaltece y además ayuda. Así que gracias, Juan Carlos, por tu aporte. Y yo creo que no va a ser el último. Yo creo que tendríamos que planificar uno a futuro, porque el ciclo que comienza el miércoles son 2 semanas, son 2 meses solamente, ¿ya? Así que tendríamos que juntarnos un día y ver qué curso hacemos, po. O tal vez pedirle la opinión a los oyentes de tu radio, que nos digan, que nos sugieran qué cosas gustaría conocer, qué cosas gustaría aprender, no sé. Que ellos nos digan también para responder desde sus propias necesidades educativas, formativas que puedan tener, darle respuesta a esas inquietudes y que no solamente sean nuestras intencionalidades. Yo agradezco, realmente me ha parecido que tanto la gente que ve esta clase en mi propio canal de YouTube, como la gente que lo sigue en el diario El Clarín, donde también se han subido los videos de este programa, como en el diario Huerquén Rojo, que lo ve otra cantidad de personas, etcétera. Entonces, estamos llegando a distintos públicos, que lo cual es bastante positivo. Creo que... principal, Juan Carlos, que estamos llegando a un público popular, o sea, no solamente al academicismo, ¿sí? sino que estamos llegando al pueblo, a la población. Sí, es lo que digo yo, este es un curso tan bueno como cualquier otro que se da en la Universidad del Capitalismo Académico en Chile. Entonces, es como con ese, es tan bueno como el mejor, como una farmacia de barrio. Este es un curso, bueno, este es un curso que curiosamente, no solamente yo lo trabajo acá para los sectores populares, como bien dices tú, sino que a partir de este semestre también he sido contratado por una universidad para dictar este mismo curso de historia política de Chile, centrada en la democracia, en una universidad que no vamos a nombrar por razones de no hacerle propaganda. Por ahí está. Qué bueno, pues, entonces tuvimos la primicia de este curso, entonces. Sí. Bueno, sí. A nuestro público los invitamos para el próximo miércoles. Bueno, vamos a dar la fecha en la cual va a dar el último capítulo Juan Carlos. Puede ser el martes o el jueves, eso lo vamos a decidir mañana. Y el miércoles comenzamos con un nuevo ciclo que tampoco vamos a dar el nombre para que sea una sorpresa, pero sí lo vamos a empezar a publicitar a partir del martes. Así que nos vemos la próxima semana. Juan Carlos, un gran abrazo. Cuídense porque yo quiero proponerte algo. Yo quiero entregar a las personas que han tenido la paciencia de seguirlo, no sé cómo seleccionarlo. Tengo 3 libros de la frontera de la democracia para regalarlo. Uno a 3 personas. No sé cómo lo voy a seleccionar. Y ahí lo creamos y que se presente, que lo pidan, y que los 3 primeros que lo pidan se los llevan y me dan las direcciones y yo se los mandamos por correo. ¿Te parece? Ok, me parece. En todo caso, estaba tu mail por ahí, ¿ah? Sí. Pero que lo manden y que lo pidan, entonces yo ahí vemos si que son los 3 primeros correos que lleguen, esos serían los libros. Pero que tengan estado presente en el programa. ¿Te parece?
hago un examen, pues compañero. No, podría ser, pero hay algunos que ya lo reprobaron el otro día, así que. Ya, ya compañero, nos estamos viendo Nada, entonces. Un compañero gran José, que esté muy abrazo bien. Saludos y a Marta y a seguimos en Víctor contacto. también.